que ser referente a la altitud que presenta, la altitud en la que vive el paciente, ¿no? Es decir, si por ejemplo en un hombre los valores normales, ¿cuáles son los valores normales del hombre? Mayor 12.5, ¿no? 36. ¿Ya? Si por ejemplo mi paciente vive a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar, tendría que disminuir, ¿no? Restar 4.5 a ese valor normal, ¿no? Y así va modificándose. Igual, el hábito tabáquico de la misma forma, ¿no? Si es que mi paciente es un fumador, todas las personas fumadoras tendrían que disminuir menos 0.03 de lo que sale del resultado de la hemoglobina que tiene el paciente. ¿Ya? Si es que yo tengo los datos de más o menos cuántos paquetes de cigarro va a fumar, tendría que agregar, ¿no? Menos 0.3, si es que es de medio paquete a un paquete diario, de 1 a 2 paquetes diarios, menos 0.5. O sea, le agrego esto de acá, desde el punto 2 hacia abajo, le voy a agregar a esto al menos 0.03. Si yo le voy a pedir a mi paciente su hemoglobina y me sale, no sé, pues 11.03, pero sé que es fumador, le resto menos 0.03 y 11.03 menos 0.03 sale 11, ¿no? Entonces ese sería mi valor real de hemoglobina en mi paciente, fumador. Ya, del mismo modo acá, ya, del mismo modo. Si es que mi paciente, no sé, pues está con 14.5, pero vive a más de 4.500, le tengo que restar y me va a salir 10. Ya, ese resultado recién yo me voy a mi tabla y veo cuáles son los valores normales que tiene según grupo etario, según sexo, los pacientes, ¿no? Y ahí recién voy a definir si es que tiene anemia o no. Porque si es que yo lo tomo como 14.5, voy a decir que no tiene anemia, ¿no? Está normal. Pero por la altitud, la hemoglobina va a ir incrementando. La clasificación de la anemia, hay diferentes clasificaciones, pero esa me parece que es la más fácil, ¿no? Referente al volumen corpuscular medio. El volumen corpuscular medio se encuentra dentro de los exámenes de laboratorio más comunes que se solicitan. Por ejemplo, en un hemograma completo vamos a encontrar estos índices. Sin embargo, si en el caso no se nos aparece, podríamos solicitarlo de forma individual, como índice eritrocitario. Entonces, ¿qué nos indica el volumen corpuscular medio? Medio por media, o sea, promedio, ¿no? Y volumen es el tamaño que presentan los eritrocitos. Se saca un promedio de todos los tamaños de los eritrocitos y eso es lo que va a arrojar, ¿no? Los valores normales van de 80 a 100 femtolitros. Ya está en litros porque litros son unidades de volumen. Ese es el tamaño normal, ya de 80 a 100. Por decir que está menos de 80, vamos a decir que los eritrocitos están más chiquitos, ¿no? Eso se llama microcitosis. Y cuando está más de 100, decimos que los eritrocitos están más grandes de lo normal y se llama macrocitosis. Entonces, dentro de la clasificación de microcitosis, la principal y la más común en el mundo es la anemia por déficit de hierro. O sea, es decir, la anemia ferropénica es la más común en el mundo. Y aparte de ser microcítica, es también hipocrómica. Porque los eritrocitos están más pálidos. Entonces, microcíticos encontramos la anemia ferropénica, la anemia por intoxicación por plomo también, las talasemias, que son los tipos de anemias que más microcitosis hacen, o sea, donde encontramos eritrocitos más pequeños,
son las talasemias. Las anemias sideroblásticas, todas ellas también van a ser hipocrómicas, ¿no? Si es que vemos desde el punto de vista de este otro índice que es la hemoglobina corpuscular media, ¿no? El HCG. También dentro de la microcitosis vamos a encontrar la anemia por enfermedad crónica, que va a ser la segunda en frecuencia, pero acá es importante tomar en cuenta que la anemia por enfermedad crónica al principio va a ser normocítica, normocrómica, pero conforme vaya evolucionando, ¿no? Avanzando la enfermedad crónica y la inflamación, porque en una enfermedad crónica hay una inflamación sistémica, esa inflamación interfiere con la absorción de hierro, por ende comienza a ser una microcitosis. Sin embargo, para temas de examen, si es que les preguntan qué tipo de anemia produce o es la anemia por enfermedad crónica o inflamatoria, que es lo mismo, es normocítica, normocrómica. Después con el tiempo evoluciona así, pues, ¿no? Porque va a haber un problema en la absorción de hierro, se convierte más que en una anemia por enfermedad crónica, se convierte en una anemia ferropénica. Entonces podría evolucionar. Listo. Tipos de anemias normonormo, o sea, normocíticas, normocrómicas. Como les decía, la anemia por enfermedad crónica o inflamatoria, la insuficiencia renal crónica, ¿no? Por una disminución de la hormona de la eritropoyetina, hemorragias agudas, es decir, por ejemplo, yo ahorita tengo hemoglobina de 14, ¿no? Sufro un accidente de tránsito y tengo pérdida sanguínea. Yo llego al hospital ahorita de emergencia, me sacan un hemograma y voy a salir con mi hemoglobina con los índices normales, no tenía ninguna variación. Con el tiempo sí, pues puedo hacerlo, ¿no? Eso se va a ir modificando, ¿no? Por la pérdida sanguínea, el volumen que tenía. Pero una hemorragia aguda como tal, en ese momento, si te saco los índices, me va a salir normal. La hemólisis también. ¿Qué es hemólisis? La destrucción. La anemia plásica también, que en algunos casos puede ser macrocitosis. Y la macrocitosis o macrocítica en aquellos eritrocitos que tienen más de 100 fetolitros. Tenemos dos tipos, la megaloblástica y la no megaloblástica. La megaloblástica se relaciona con la deficiencia tanto de vitamina B9, que es el ácido fólico, y la vitamina B12, ¿no? Que es la cianocobalamina, que también vamos a ver más adelante. ¿Por qué se dan? ¿Cuáles son las diferencias dentro de la clínica? ¿Y dónde se absorbe, ¿no? Porque es importante saber en qué lugar se absorbe la vitamina B9 y B12, porque referente a las causas de esta, si es que hay algún daño a nivel intestinal, nosotros podríamos sospechar, ¿no? De cuál de los dos está deficiente. Y las no megaloblásticas relacionadas con el alcoholismo, hepatopatías, hipotiroidismo. En recién nacidos normales también puede haber reticulocitosis y anemia plástica, ¿no? Acá puede ser en algunos casos, ¿no? Pero este de acá comencemos con el más común, el más frecuente. El segundo en frecuencia, la anemia en puesto 2 en frecuencia, ¿cuál es? A nivel del mundo. Si la primera es la ferropénica, la segunda, ¿qué es lo que abunda en el mundo? ¿Qué enfermedades? No transmisibles, ¿no? Las enfermedades no transmisibles como hipertensión, diabetes, ¿qué son? Enfermedades crónicas. Y entonces la segunda anemia en frecuencia a nivel del mundo es por enfermedades crónicas. ¿Ya? Ese es en la población general. Pero si es que hablamos solamente de la población hospitalaria, o sea, los que están hospitalizados, cambian, ¿no? Ya no estaría en segundo lugar, sino en primer lugar, que gana la ferropénica.
Entonces tengan en cuenta eso, hay diferencias, cómo se pregunta. Primera, anemia en el mundo de la población mundial, ferropénica. Segunda, enfermedades crónicas. Sin embargo, si es que hablo de pacientes hospitalizados, la primera es enfermedades crónicas. Entonces, la anemia ferropénica, como les había mencionado, se da por un déficit de hierro, ¿no? Es muy común. Entonces, habría que ver cuáles son los mecanismos que pueden pasar para que se dé este déficit de hierro. Y tenemos el aumento de necesidades, como por ejemplo lo que sucede en niños pequeños, ¿no? Por ejemplo, lactancia, ¿no? Por el crecimiento se necesita mucho más, ¿no? Entonces ahí puede la persona puede tener un déficit de hierro, ¿no? Y producirse este tipo de anemia. La disminución de ingesta, por ejemplo, en pacientes desnutridos, ¿no? En anorexia también. Esos pacientes, por una disminución de la ingesta de alimentos ricos en hierro, entonces comienzan a tener un déficit de esto. La disminución de la absorción, ¿no? Hay que tener en cuenta que el hierro se va a absorber a nivel del duodeno y del yeyuno proximal, ¿ya? Duodeno y yeyuno proximal. Si es que tenemos un paciente que presenta alguna intervención quirúrgica donde se le ha extraído, ¿no? Hay una resección del intestino delgado a nivel de estas partes del duodeno, del yeyuno proximal, lógicamente va a haber algún problema importante en la absorción del hierro, ¿no? Entonces, la disminución de la absorción es una de las causas también de anemia ferropénica. La ectomía de estómago también, ¿no? Porque para que el hierro se pueda absorber necesita del ácido. Si yo no tengo estómago, entonces voy a tener problemas en la absorción. Las gastrectomías totales, ¿no? En pacientes con cáncer, por ejemplo. 4. El aumento de pérdidas crónicas, ¿no? Pérdidas de sangre de tipo crónica a través del tracto gastrointestinal, por ejemplo, es común. Pérdidas no visibles, microscópicas, puede influenciar, puede ser un factor. Y también las genitourinarias, ¿no? A través de las hematurias, a través de la menstruación. Doctor, una consulta. ¿Ahí los que en lo que es la absorción, el estómago, cuando tienen la manga gástrica, también tendrían esos problemas? Depende de dónde, depende de si es que está comprometido gran cantidad de la celularidad que produce el ácido, ¿no? El ácido clorhídrico. ¿Qué célula produce el ácido clorhídrico? Que también este tipo de células que producen el ácido clorhídrico también producen el factor intrínseco. Y el factor intrínseco es muy importante para la absorción de qué vitamina? De la B12 principalmente, ¿ya? De la vitamina B12. Entonces sí, lógicamente todos estos pacientes que han sido sometidos a cirugías bariátricas, ¿no? Y hay una reducción de la superficie del estómago comprometiendo a la celularidad gástrica, entonces van a tener ciertas deficiencias de vitaminas, ¿no? Y se puede comprometer. Entonces estos pacientes necesariamente tienen que ser suplementados. La mayoría se les suplementa, porque si no comienzan a tener problemas de anemia. Dentro de la fisiopatología hay que tener en cuenta que al principio el déficit de hierro se comienza dentro de la evolución. Primero se acaban los depósitos de hierro. Nosotros tenemos depósitos de hierro, ¿no? En forma de que ferritina y la hemosiderina, ¿no? Entonces primero yo acabo mis depósitos, ¿no? Es como que tenga un almacén y vendo, no sé, pues aceite, ¿no? Y mi almacén está todo lleno y en mi tienda ya se me está acabando, entonces saco de mi almacén, ¿no? Más botellas de aceite, ¿ya? Y con eso de ahí sigo vendiendo, no hay ningún problema. Ahora cuando se me acaba el aceite que tengo en mi almacén ya no tengo que vender,
recién ahí se comienza a traducir a través de la hemoglobina baja el déficit de hierro. Por eso que dentro del tratamiento en anemia ferropénica, yo no solamente voy a esperar que suba la hemoglobina, sino que a partir de tener valores normales de hemoglobina, tengo que seguir dando por lo menos por unos 3-4 meses el tratamiento, o sea, prolongar el tratamiento de hierro. ¿Para qué? Para llenar mis depósitos y para evitar que cuando le quite el tratamiento, de nuevo otra vez vuelva a tener anemia. Ya, entonces sería el revés, ¿no? En el tratamiento termino cuando ya tengo todo mi almacén lleno. En la fisiopatología del desarrollo de la anemia ferropénica, ¿qué es lo primero que comienzo a disminuir? Mis depósitos. ¿Ya? Porque, por el ejemplo que les he dado, ¿no? Del aceite. Se me acaba en mi tienda, saco de mi depósito. Sigo sacando y sigo yo vendiendo, ¿no? No hay ningún problema de venta porque tengo mi almacén. Sigo vendiendo. Se me acaba todo el aceite de mi almacén, ya no tengo que vender. Ahí comienza el problema. Entonces tenemos fases, ¿no? La fase 1, que es la depresión de los depósitos de hierro, lo que les mencionaba, ¿no? Lo primero que se va a dar. Segundo, la depresión del transporte de hierro. Segundo, la depresión del hierro funcional, ¿no? Que se denomina la anemia ferropénica establecida como tal, porque recién en F3 tenemos la disminución de la hemoglobina, ¿ya? Recién en la fase 3 nosotros tenemos que los índices eritrocitarios se ven alterados. Recién aparece la microcitosis y la hipoglobina, ¿no? Entonces acá está la evolución, ¿no? Como se puede dar la cosa. N es de normal, ¿no? De un paciente normal. El F1 es la depresión de los depósitos, ¿no? Comienza a disminuir, por ejemplo, la ferritina, que es el depósito sérico del hierro. En F2 ya hay una disminución del hierro sérico, hay un aumento del TIC-C, que ahorita lo vamos a ver qué significa, del IST, hay una disminución, y hay una disminución de la ferritina. Y en el F3 recién se traduce o podemos objetivizarlo a través de los niveles bajos de hemoglobina, ¿ya? Entonces, acá para entender el índice de saturación de la transferrina, ¿qué es la transferrina? Que transporta Claro, la proteína que transporta, ¿no? Transferrina, transporta, ¿ya? Y la capacidad de saturación de la transferrina. Entonces, tenemos acá este dibujito, ¿ya? Eso es lo normal, eso es un paciente normal, el primer dibujo. Entonces, imagínense que tenemos un autobús, ¿ya? Un micro, y el micro tiene una capacidad para 30 pacientes, para 30 personas, ¿ya? Y tenemos en el micro han subido 15 personas o 20 personas, ¿ya? Nos quedan 10 asientos libres, ¿no? Porque mi capacidad es 10. ¿Listo? Entonces, los que están sentados en el micro es el índice de saturación de transferrina. Y los asientos que me quedan libres es la capacidad de saturación de la transferrina. Es decir, son inversamente proporcionales porque son complementarios, ¿no? Porque eso es la transferrina, la totalidad. Entonces, si disminuye mi índice de saturación de transferrina, voy a tener más asientos libres, ¿no? Entonces, es decir, la capacidad de saturación va a aumentar, ¿no? Uno disminuye, el otro aumenta, ¿no? Si tengo 20 pacientes, 20 personas en el micro y 10 asientos libres y bajan, no sé, pues 10 personas, solamente quedan 10 personas en el micro, me quedan 20 asientos libres. ¿Se dan cuenta? Uno disminuye, el otro aumenta, porque son complementarios, ya se complementan. Entonces esa es la forma de entender el índice de saturación y la capacidad de saturación de la transferrina. ¿Sí entendieron? La clínica, como en toda anemia, ¿no? Hay clínica común que se da en el síndrome anémico, ¿no? Como la fatiga, debilidad, palidez, disminución de la tolerancia al ejercicio, disnea del esfuerzo, puede haber angina, puede haber vértigo. Más clínica específica de la anemia de tipo ferropénica, ¿no? Como la pica. ¿Qué es pica? Comer cosas inusuales, ¿no? Como
tierra, por ejemplo, con pelo. Glositis, que es la inflamación de la lengua, ¿no? Síndrome de piernas inquietas, síndrome de Plummer-Vinson, elitis, con niquia, alopecia y escleras azules. Acá les he puesto algunas imágenes, por ejemplo, se explica el niño está que come tierra, esa es la coiloniquia, que son uñas en cuchara, que es como tiene la forma así, una depresión en el centro, como si fuese una cuchara. La glositis, la queilitis angular, la boquera, ¿no? Las escleras azules, por ejemplo. No en todas las personas vamos a encontrar eso, ¿no? Pero en algunas sí. El diagnóstico desde el punto de vista de exámenes de laboratorio o de exámenes de ayuda diagnóstica, en los índices eritrocitarios vamos a tener una anemia microcítica hipocrómica, es decir, el volumen corpuscular medio disminuido, la hemoglobina corpuscular media también disminuida y la concentración de la hemoglobina corpuscular media también disminuida. Puede haber un aumento del índice de anisocitosis, el RBW mayor a 12 o 15, y eso de acá es típico pues, de anemias carenciales por déficit de agua. Reticulocitos disminuidos, ferritina disminuido, que es la más sensible. Ya puede ser pregunta de examen. ¿Cuál es el examen más sensible para anemia ferropénica? Sideremia disminuida, la capacidad de saturación de la transferrina aumentada, ¿no? Era lo que habíamos visto acá. Está aumentada la anemia ferropénica. Hay más asientos libres de los que están ocupados. Saturación de transferrina disminuida, protoporfirina eritrocitaria libre aumentada. Bueno, esto de acá no se realiza, ¿no? La aspiración de médula ósea para una anemia ferropénica es muy raro que indique. Pero bueno, en algún momento se ha realizado, se ha encontrado hierro en sideroblastos y macrófagos, en este caso disminuidos, leucocitos normales y plaquetas normales aumentadas. El manejo, tengo que tratar la etiología, cuál es la causa, por qué se está produciendo eso. Puede ser una disminución de ingesta de alimentos ricos en hierro, ¿no? Por ejemplo, una anorexia. Si yo le doy hierro, ya va a recuperar, pero si no manejo la enfermedad de fondo, en este caso la anorexia, va a recaer nuevamente. Entonces, por eso es que debo de dar el tratamiento o dar manejo etiológico. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué hay anemia ferropénica? Hay pérdida, menstrua mucho, tiene una menstruación con un volumen importante, no hay una pérdida sanguínea importante mensual. Entonces, si es que yo no corrijo eso y restablezco mis niveles de hemoglobina, bacán, mi paciente se va a recuperar, mi hemoglobina va a estar alta, pero de nuevo va a recaer porque sigue con los volúmenes de menstruación incrementados, ¿no? Abundantes, menstruaciones abundantes. Entonces tendría que manejar ese problema. El hierro, tendría que dar hierro sí o sí, vía oral o parenteral, ahí por vía endovenosa. También podríamos dar por vía intramuscular, pero se ha visto que por vía intramuscular produce muchas reacciones de hipersensibilidad. Entonces por eso se dejó de lado. Sin embargo, no es que esté contraindicado, se podría dar, pero el tema de las hipersensibilidades son muy incrementadas. Del mismo modo, por la vía parenteral, ¿no? Endovenoso. También dentro de sus reacciones adversas están las reacciones de hipersensibilidad, sobre todo si es que nosotros le indicamos de forma rápida la administración, ¿no? Por eso es que el hierro se pasa lento, diluido y lento, ¿no? En 1 o 2 horas. No se puede pasar de golpe. Porque si ustedes cargan una jeringa de 22 ampollas de hierro y le pasan directamente endovenoso, le vas a enrochar, se va a enrochar. Más del 90% de personas que se les pasa así tienen una reacción de hipersensibilidad. Mayormente es solamente limitado a la parte de piel, ya hacen una urticaria, pero de todas maneras hay que tener cuidado.
Me pasó una vez en un policlínico que llegaban pacientes de otra clínica para que les pongan el tópico sus tratamientos. Y el técnico no avisó. Y como venía con la indicación de que le pongan 2 ampollas de hierro, ahí lo cargó en una jeringa de 20 y le puso de frente. O sea, pasó unos 3 minutos y la chiquita te comienza a enrochar todo el cuerpo. Y me llamas, estaba en el consultorio. Me llamas, estaba en mi sofá, se enrocha. Y le digo, no, ¿qué le has puesto? Y me dice, ahí lo que dice la indicación hierro. Y le digo, ¿cómo le has puesto? O sea, y le cargaron una jeringa de 20 y le puse 9 que si no se pasa. Hay que diluirlo por lo menos en 100 mililitros de cloruro, mejor 250 con los ampollas. Y lo pasamos lentito, mínimo 1 hora. Si no se va a escuchar. Ya que caballero, pues, tuve que bajar para indicarle su antihistamínico, su corticoide y explicarle a la mamá que hay como que maquillar, ¿no?, la situación, pero no le puedo tirar dedos, ¿no?, al técnico. Dije que ella era alérgica, que tenía un poquito de cuidado, pero no era por eso, era por el tema del tipo de administración, se le pasó muy rápido, de golpe. Entonces, listo, pero para definir o elegir el tipo de tratamiento se prefiere por la vía oral, porque la vía oral es lo más fisiológico. ¿Ya? Porque nosotros adquirimos el hierro a través de nuestra alimentación, ¿no? Y nuestra alimentación lo adquirimos a través de los alimentos. Entonces es mucho mejor absorber por lo más fisiológico. Sin embargo, en aquellos pacientes que tienen anemias moderadas a severas, ¿no?, en el rango, en el borde de ser severa, normalmente se le indica más por vía parenteral. Las reacciones adversas de vía oral, principalmente como en la mayoría de medicamentos, las gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea abdominal, dispepsia, ¿ya? Y en casos severos hemorragia, ¿no?, pero pacientes muy contraídos. ¿Cuál es la dosis que yo tengo que administrar en mi paciente con anemia ferropénica? De 150 a 200 miligramos por día. ¿Ya? No se olviden eso, 150 a 200 miligramos por día. Pero eso es de hierro elemental, ¿ya? Porque las tabletas, por ejemplo, de hierro vienen de 300 miligramos, ¿no? Pero no es que tenga 300 miligramos de hierro. De esos 300 miligramos de hierro elemental tenemos 60. Y entonces, ¿cuántas pastillas tendría que darle a mi paciente? Mínimo 2, porque en 2 hay 120, que es lo que más se aproxima a 150, ¿no? Lo ideal sería 3, ¿no? 180 sería lo ideal, pero con 2 pastillas, que es lo que normalmente manejamos. Ya en el caso de pediatría, que se puede saber para que lo sepan, ¿no?, el tratamiento terapéutico, o sea, la dosis terapéutica va de 3 a 5 miligramos kilo día, y de manera profiláctica, es decir, aquellos pacientes lactantes, ¿no?, a partir de los 6 meses, donde hay mayor riesgo porque hay un crecimiento, ¿no?, hay mayor requerimiento de hierro. Entonces, en estos pacientes tengo que dar de manera profiláctica para evitar que se produzca una anemia como tal. Entonces, la dosis va de 1 a 2 miligramos por kilo día. Eso es en el caso de pacientes pediátricos, ¿no?, para que lo tengan en cuenta, ¿no? Tenemos tipo de hierro, que es el sulfato ferroso, que su porcentaje de hierro elemental es de 20%. Por eso, 300 miligramos entre 5, ¿cuánto sale? 60, ¿no? Ya, entonces, la tableta de 300 miligramos, ¿cuánto de hierro elemental tiene? Su 20%, como dice acá. 20% lo divides entre 5, ¿no? 100 entre 20, 300 entre 5 sale 60. Cada tableta te da de hierro elemental 60 miligramos. ¿Qué es GF? GF.
Ni yo me acuerdo. Gluconato, pero gluconato de hierro, algo así. Y FF es el que mayor tiene porcentaje de hierro elemental. FF es con fólico. FF. Fólico, creo. ¿Qué? Fólico. Fólico, creo que. No. No. A ver. Fosfonato. ¿Contrario? Gluconato ferroso de hierro. Fumarato. Ya es el gluconato, está bien. Y fumarato de hierro. Tiene 33% de hierro elemental. ¿Cómo debo de administrar el hierro en mi paciente? Hay ciertas indicaciones ya que ayudan a la absorción. ¿Ya? Principalmente que el hierro, el paciente esté en ayunas, sería lo ideal, y que las tabletas sean tomadas con alguna bebida que tenga vitamina C, no una limonada, una naranjada, porque ayuda a la absorción. Quienes disminuyen la absorción, algunos medicamentos, ¿no? Como los filatos, oxalatos, taninos, calcio, fosfato, es decir, si un paciente, aparte de eso, tiene osteoporosis, por ejemplo, ¿no? Y yo le estoy administrando calcio, entonces tendría que indicarle que no lo tomen los dos medicamentos a la vez, ¿no? Sino que aunque sea tenga una diferencia de 2 horas mínimo, ¿ya? Porque si no, a veces puede interferir en la absorción del hierro. ¿Cómo me doy cuenta que mi paciente está respondiendo bien al tratamiento? Con ciertos exámenes, ¿no? Los reticulocitos es el primero que se comienza a elevar. Se eleva al segundo o tercer día de iniciar el tratamiento. Están bien incrementados o tienen un incremento límite al quinto al décimo día. La hemoglobina inicia a incrementarse en la segunda o tercera semana de iniciar el tratamiento y llega a su máximo a los 2 meses. Por eso que a los 2 meses yo voy a tener lo máximo de mi hemoglobina, muy incrementada, en valores normales ya, normalmente. Pero ahí yo no le corto el tratamiento, porque recuerden, yo tengo que llenar mis depósitos, porque puedo tener mi tienda lleno de aceite, ¿no? Pero vienen y me compran, y me compran, y me compran. Se me acabó el aceite. ¿Y qué pasa? ¿Qué vendo si no tengo nada en mi almacén? Entonces tengo que llenar mi almacén también. Porque si no, de nuevo, otra vez me va a dar anemia. Entonces el tratamiento le doy hasta que la hemoglobina esté normal, más 3 a 4 meses para llenar mis depósitos de hierro. Hierro endovenoso, como el hierro de extraño de bajo peso molecular, carboximaltosa férrica, gluconato férrico, isomaltoside de hierro, sacarasa de hierro. Son las presentaciones que tenemos. Los efectos adversos más comunes es la anafilaxia. En aquellos pacientes que tienen anemia ferropénica y que ya tienen historia de reacciones de hipersensibilidad al hierro, pero que necesariamente necesito indicarle, podría, previo a la administración del hierro, premedicar, ¿no? Dar a mi paciente algún corticoide para limitar la reacción de hipersensibilidad, ¿no? Para hacerlo más leve y controlar esto. Esa es la fórmula de Ganzoni que se utiliza para saber más o menos cuánto es el déficit de hierro que tiene mi paciente. Se utiliza la hemoglobina objetivo, que normalmente lo manejamos con 14, y con la hemoglobina actual. Tenemos un factor y el depósito, que en menores de 35 años se suma 15 y en mayores de 35 años se suma 500. ¿Ya? Aquí 15 miligramos por kilo, ¿ya? Y en mayores de 35 años, o sea, en adultos, 500 miligramos. Y ahí se va a saber más o menos el déficit de hierro total.
para poder dividir cuántas dosis le tengo que dar a mi paciente. ¿Cuándo utilizo transfusión de paquetes globulares? Cuando mi paciente tiene una anemia severa, es decir, tiene una hemoglobina, algunas bibliografías dicen menos de 8, otras de 7. Pero cuando es una anemia severa, tendría que indicar ya una transfusión sanguínea. Más aún cuando hay una descompensación hemodinámica. Hay síncopes, por ejemplo. Ya, aquí les he puesto el niño para que lo tengan en cuenta nada más. Yo sé que este curso es de adultos, pero bueno, en algún momento les servirá. Entonces son las dosis que se utilizan en niños. Y los controles que se hacen, ¿no? Al mes, 3 meses y 6 meses. Ahora pasemos a la anemia por enfermedades crónicas. Perdón. ¿Qué quieres? Hola. Hola. No, hoy día nada más. Sí. Pero no va a ir no está la doctora. Ah, ya. Ya. La anemia por enfermedades crónicas, también llamada anemia de tipo inflamatoria. ¿A quién? A ver, chequéalo, si no, cámbialo que lo cambie como administrador. No, entonces hay que suspenderlo, hay que suspender la programación y ponerla como algo administrativo. Sí, ya. Listo, como les decía, la anemia por enfermedades crónicas es la segunda causa más frecuente de anemia a nivel mundial, pero es la primera causa en pacientes hospitalizados. Ya, la fisiopatología, en estos pacientes sí tenemos hierro, pero por el problema de la inflamación crónica, ¿no?, generalizada, este hierro no se puede utilizar. ¿Ya? Y esa es la fisiopatología, ¿no? La inflamación crónica va a producir un aumento de interleucinas, ¿no? Las interleucinas van a producir un aumento de esta proteína que es la hepcidina, y la hepcidina lo que va a realizar es, por ejemplo, a nivel intestinal cierra las ferroportinas, que son los canales por donde se van a absorber el hierro. Entonces voy a tener una disminución de la absorción del hierro. ¿Qué más sucede? En los macrófagos vamos a tener hierro también como depósito. El incremento de la hepcidina disminuye que ese hierro dentro de los macrófagos puedan salir. ¿Ya? Aparte de eso, va a haber la inflamación crónica, es decir, las interleucinas van a actuar a nivel renal produciendo una producción inapropiada o deficiente de eritropoyetina. No tengo eritropoyetina, no se puede producir la hematopoiesis. Y a nivel de, bueno, y eso de ahí sucede a nivel de la médula ósea, ¿no? Hay una eritropoiesis en deficiencia funcional de hierro, ¿no? Enlentece la eritropoiesis. Entonces, dentro de la fisiopatología de este tipo de anemia hay un aumento de la hepcidina, hay un aumento de la lactoferrina, los neutrófilos la van a producir, se une al hierro del hepatocito y del macrófago y impide que éste salga, ¿no? Va a impedir que salga el hierro, que lo tenemos como depósitos dentro del hígado.
enfermería, me han dicho, donde fue al lado de donde fue la capacitación de viruela, ahí. Si no encuentro, llámale a la doctora y ella le encargará. Ya, y va a haber un aumento de ferritina también, ¿no? Recuerda que la ferritina lo solicitaban para pacientes con COVID. Sí. Ya, porque la ferritina aumenta en procesos inflamatorios. Hay un aumento de ferritina. Y esto es una anemia inflamatoria, ¿no? Enfermedades crónicas o inflamatorias. Entonces va a haber un aumento de ferritina. Retiene el hierro, no lo deja que se libere, ¿no? La ferritina es la forma de almacenamiento sérico del hierro. La clínica, normalmente esos pacientes suelen tener, ¿no?, una clínica asintomática o oligoasintomática, ¿no? Más que todo hacen sintomatología por la enfermedad de fondo que está originando este tipo de anemia, o cuando la enfermedad ha comprometido tanto que los niveles de hemoglobina son muy bajos, pero normalmente estos pacientes no manejan hemoglobinas muy bajas. Entonces, por eso que normalmente estos pacientes son asintomáticos, salvo, como les digo, que la enfermedad de fondo que esté originando este problema pues se empeore y ahí sí tenga sintomatología, ¿no? Pero básicamente por la enfermedad de base. Hacen hemoglobina de 10 a 11, o sea, una anemia leve, ¿no? Si hay sintomatología por la enfermedad de fondo. Entonces, el tratamiento, el diagnóstico, anemia, igual definir, decir que tiene anemia, ¿no?, a través de la hemoglobina o el hematocrito. Normalmente es normonormo, ¿ya? Pero puede ser microcitosis e hipocromía, ¿no?, por el déficit de hierro que se puede tener. Va a haber reticulocitos disminuidos, ferritina normal o aumentada, que es un marcador de inflamación, por eso se le pedía con pacientes con COVID, no para ver que tengan anemia, ¿no?, sino como un marcador inflamatorio. Porque la inflamación impide de que el hierro que está almacenado en forma de ferritina se pueda extraer y utilizar. Entonces, indirectamente, como se dan cuenta, en la inflamación se produce un aumento de citoquinas, ¿no? Entonces, si yo tengo gran cantidad de citoquina y no puedo utilizar, esto va a interferir en que la ferritina podamos sacar el hierro almacenado en forma de ferritina, y por ende la ferritina va a aumentar, ¿no?, incrementa. Entonces, indirectamente, si se dan cuenta, es un marcador de inflamación, ¿no? Mientras más alto tengo mi ferritina, se supone que tengo mayores niveles de inflamación, ¿no?, que las citoquinas están más incrementadas. Entonces, el tratamiento, tratar la enfermedad de fondo principalmente, no dar hierro. Normalmente no damos hierro porque el paciente no presenta un déficit de hierro. Podríamos dar eritropoyetina. Si es que damos eritropoyetina, ¿no?, porque, por ejemplo, en personas con enfermedad renal crónica terminal presentan, o muy cercanas a la terminal, ¿no?, por lo menos desde enfermedad renal crónica estadio 3, ya podríamos utilizar eritropoyetina, ¿no?, y normalmente se le puede suplementar con hierro. ¿Ya? Y en algunos pacientes que evolucionan de forma inadecuada, más que todo por la enfermedad de fondo, podríamos utilizar transfusiones según las características de la patología que presenta el paciente, de la severidad. Ahora hablemos de la anemia sideroblástica. ¿Qué es la anemia sideroblástica? Cuéntenme. Se supone que ya han hecho ustedes esto. En teoría lo hicieron, ¿no? Hicieron ese mentiroso. ¿Qué es la anemia sideroblástica?
Listo, la anemia sideroblásica va a ser un conjunto de patologías, ¿no?, que se relacionan, ¿no?, con un déficit de hierro por el mecanismo de una adecuada síntesis del hierro. Es decir, sí tenemos hierro, pero el tema está en el mecanismo de la producción de esto, ¿no? Entonces, en algún lado de este mecanismo vamos a tener algún tipo de alteración que va a comprometer la formación, pues, ¿no?, de la hemoglobina. En estos pacientes tenemos sideroblastos anulares, estos puntitos. Y ahí tenemos una clasificación, ¿no? Pueden ser hereditarias o adquiridas. Las hereditarias, que están ligadas al cromosoma X, son autosómicas, también llamadas porfirias. ¿Ya? Son alteraciones genéticas en las enzimas, ¿no? Reciben el nombre de dónde está el problema, en donde tenemos un déficit o algún problema enzimático. De ahí va a recibir el nombre, y claro, vamos a ver. Y en las adquiridas, anemias primarias sideroblásticas secundarias, causadas por fármacos o toxinas para la médula ósea. Y acá encontramos la intoxicación por plomo, ¿no?, lo que te había mencionado a líneas arriba, ¿no?, que produce una microcitosis. Intoxicación por plomo, también lo vamos a ver más adelante. Fármacos antituberculosos, ¿no?, pueden producir un tipo de anemia sideroblástica de tipo adquirida, ¿no?, como la administración de isoniazida, que es un medicamento antituberculoso. Las porfirias es un tipo de anemia sideroblástica que se da por un error de tipo enzimático, ¿no? Reciben el nombre la mayoría de acuerdo a la enzima en la cual está comprometida en el mecanismo de la producción del grupo E. Entonces, de acuerdo a cuántas enzimas tenemos para el mecanismo de la producción del E, tenemos el número de tipos de porfiria. Es una enfermedad puede producir destrucción del rostro. Listo. Y la intoxicación del plomo, que era muy común en los años 80, ¿no?, 70, ¿por qué? Porque las pinturas que se utilizaban para las casas, para retener el color, se utilizaba mucho plomo. Y los niños que tenían contacto, que son los que normalmente no juegan con las paredes, se intoxicaban, tenían niveles altos de plomo. Y entonces, ¿qué hace el plomo? El plomo genera un error en la síntesis del ácido aminoleucínico a porfopirinógeno. Entonces, por ende, cuando no hay un pase del ALA al porfopirinógeno, va a haber un incremento del ALA. Entonces, eso es lo primero que produce, ¿no?, un incremento del ALA, el ácido aminoleucínico. Y segundo, en la incorporación del hierro a la protoporfirina 9. Por ende, hay un aumento de hierro y un aumento de protoporfirina 9. ¿Ya? Esos son los dos momentos, ¿no?, o los dos procesos fisiopatológicos que va a ocasionar la intoxicación por plomo. Interfiere, hay un error y ya no se puede formar el grupo E. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Eliminar la exposición, lógicamente, ¿no? Si es que tengo la exposición a plomo, tengo que eliminar esta exposición y puedo utilizar un quelante del plomo, ¿no?, que es el ácido etil-endiaminotetraacético. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace este medicamento? Como que atrapa el plomo y lo elimina a través de la orina. Lo queda. La clínica de estos pacientes, anemia más leve que en adultos a comparación de los niños, un desarrollo neurológico alterado. ¿Ya? Entonces, si ustedes tienen ahí un problema neurológico de comprensión, hagan sus análisis de plomo, vaya a ser que estén intoxicados por plomo, que es lo normal. Más que todo ese de acá se da en niños, ¿no? Entonces, niños que han estado expuestos al plomo, ¿no?, que presentan una intoxicación de tipo crónica, que normalmente es oligosintomática, las exposiciones crónicas van a tener un déficit cognitivo, ¿no?, porque hay un
compromiso neurológico. Puede haber neuropatías periféricas o convulsiones, dolor abdominal y vómitos. Sobre todo dolor abdominal y vómitos, convulsiones en las intoxicaciones agudas, ¿no? Las crónicas, anemia microcítica hipocrónica, hipoplasia medular, ¿no? En los dos van a haber punteados basófilos, ¿no? Los puntitos en los eritrocitos. En las intoxicaciones agudas, aumento de la reticulocina. Otro tipo de alteración del grupo hemo relacionado con el hierro, ¿no? Es la hemocromatosis, ¿no? Que es la de Iron, ¿no? Hay una sobrecarga de hierro. Etiología, tenemos la adquirida en pacientes politransfundidos, esos pacientes que reciben 4, 5, 6 paquetes globulares, hay riesgo de que se produzca eso, ¿no? Porque hay una sobrecarga, hay demasiado hierro. ¿Ya? Y puede ser también de causas hereditarias. Hay mucho hierro, lo que ocasiona que la ferritina, que es el almacenamiento sérico, y la hemosiderina, que es el almacenamiento en tejidos del hierro, se llenen. O sea, ya tengo mi almacén lleno, ya no tengo dónde poner más, y esto de acá lo que ocasiona es una alteración de las membranas en las células. Es decir, el hierro de sobra, lo que tengo de más, se va hacia las células y se comienza a almacenar en las membranas celulares, en las membranas mitocondriales, por ejemplo, en nuestras mitocondrias, en las membranas de los núcleos de la célula y en las membranas lisosomales también. Entonces esto de acá, imagínense pues, ¿no? Que el hierro se vaya a todas las membranas. Entonces va a impedir los mecanismos en general de las células, ¿no? De difusión, por ejemplo. ¿Cómo se va a observar? Miren, este paciente, ¿no? Hay una comparación esa es una mano de un paciente normal, listo, con esta patología. La piel dorada, ¿no? Piel dorada. Corazón, cuando hay una afectación puede dar insuficiencia cardíaca congestiva, cuando afecta el hígado, cirrosis, hasta cáncer, y cuando afecta al páncreas, una diabetes mellitus, ¿no? Que se llama diabetes dorada. Entonces la de Ironman, la hemocromatosis. El diagnóstico, saturación de transferrina más del 60%, ¿no? Hierro sérico aumentado, el índice de saturación de transferrina aumentado, ferritina aumentada. Pruebas genéticas tengo que hacer porque tengo que descartar de que sea de causa hereditaria, ¿no? Y ferritina para control del tratamiento, también hemoglobina y hematocrita. El tratamiento de los órganos dañados, si tiene ICC, tengo que dar un tratamiento para insuficiencia cardíaca, ¿no? Si tiene cirrosis también. Extracción, en el caso de que sean hereditarias, extracción de sangre por flebotomía, ¿no? Tengo que sacar sangre, como si estuviesen donando, ya, pero esa sangre ya no es útil, no se dona, no es el sangre que se desecha, no tiene las características para ser donado a una persona. ¿Ya? Y las adquiridas por flebotomía es porque hago yo un corte pues, en mi vena, ¿no? Por eso se llama flebotomía. Pero o sea, indica que tengo que hacer una punción y sacar sangre. Adquiridas por transfusiones, o sea, como les decía, pacientes en estado crítico que reciben gran número de transfusiones sanguíneas, tendría que controlar esto. Y en todo caso, si es que hay un incremento de todos esos parámetros, utilizar quelates de hierro, ¿no? Que es la enteroxamina. En la extracción de sangre, media unidad. Depende de la característica y de la cantidad que tenga mi paciente. Podríamos sacar una unidad. ¿Cómo se calcula en ese caso? O sea, ¿cómo se calcula? Porque tengo que hacer las pruebas. Primero comienzo con unidad de unidad. O sea, saco una unidad y tengo que hacer mis controles, ¿no? Para ver cómo está, sobre todo mi saturación de transferrina. A una unidad. Sí. Primero. Ya, y tengo que hacer, por eso son controles periódicos, ¿no? De ferritina, ¿no? De hemoglobina y hematocrita. Y con los controles ya comienzo yo a chequear. Y lógicamente, si es que es por politransfusión, ya no tengo que transfundir, pues tengo que evitar las transfusiones. Porque eso es lo que está originando el problema. ¿Ya? En el caso de los pacientes que sí, pues, ¿no? Que tienen una patología hereditaria, sí, periódicamente tendría que hacerles
dar flebotomías, ya sacarle sangre. Igual que la policitemia, por ejemplo, ¿no? Las policitemias también tendría que sacar sangre dentro del tratamiento y esa sangre ya no se utiliza, se desecha, no se puede transfundir. Listo, vayan a su break hasta las 10 será, son 9:30. Y de ahí regresamos con lo que falta, que es anemias macrocíticas y policitemias. Ojalá alcance.